Argentina volvió al mercado de capitales. ¿Seguro que volvió? Consiguió financiamiento en dólares. Ah, pero qué bien, es una buena noticia. Le está yendo bárbaro al gobierno. Le está yendo bárbaro. Y a usted entonces le va a ir bien, porque si le va bien al gobierno... Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Por supuesto que hay grandes ganadores en el medio de esta gran crisis y esta gran tragedia que estamos atravesando, grandes ganadores, y esto refleja la emisión del día de ayer, que hoy está presente en la tapa de los diarios, el título principal de los diarios económicos, y un lugar muy importante también en la tapa del diario La Nación. Vamos a explicar qué es. El gobierno cada 15 días tiene vencimientos en pesos, fuertes vencimientos en pesos, que son deudas que financian al Tesoro, en un marco de no emisión, ¿no? Vencían 8 billones, todas las renovaciones son de muy corto plazo, por eso vencen cada 15 días, porque son todas renovaciones, no le prestan al gobierno a plazos largos, digo 15 días, un mes, 3 meses, máximo octubre. Los que más apuestan, te apuestan hasta octubre. Esto es lo que venía sucediendo. En algunas licitaciones conseguía renovar todo e incluso más, con lo cual se hace de financiamiento, y en otras renovaciones no conseguía adjudicar todo, y ahí entonces apelaban a esto de, también está bien, está buenísimo cuando conseguimos más financiamiento y está buenísimo cuando no conseguimos renovar todo, porque eso es la necesidad que tiene el sector privado de liquidez, eso es la remonetización buena, ¿no? Claro. Porque entonces, o sea, se hacen de pesos porque necesitan prestárselos al sector privado, porque hay demanda de pesos. Es contradictorio. Claro, porque ¿cómo cubren? Siempre les va bien. ¿Cómo cubren lo que tienen que devolver? A ellos, si no hay renovación. Claro, ¿con qué lo cubren? Bueno, con el superávit fiscal. Con lo que tienen de superávit. Pero que parece que el superávit fiscal no se termina nunca, ¿no? Porque con el superávit fiscal pagan eso, con el superávit fiscal van a pagar también un vencimiento muy importante. Este sí es deuda externa en dólares del 9 de julio, paradójicamente, vencen 4.700 millones de dólares. Ahí también Kirchner, que es el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, dice que ya tiene la plata en pesos para comprar esos dólares y pagar esos vencimientos, también con el superávit. Pero la estrella de la licitación de ayer fue el Bonte 2030. Bonte, sí, vamos a los bontes. Bonte, bono del Tesoro, todos se llaman más o menos igual. Bono Nacional del Tesoro. Sí. O bono del Tesoro. O bono del Tesoro, digo, podríamos usarlo indiscriminadamente, sirven las dos. A este fin sirve que se llame Bono Nacional del Tesoro o bono de Tal cual. Yuchu del Tesoro. El Bonte 2030 sale a ofrecer, entre la canasta de instrumentos, porque ofrece distintos instrumentos financieros, algunos atados a la inflación, otros al dólar, coberturas, ¿no? Elementos que seducen a los capitales a prestarle la guita. Nadie presta de onda. Este Bonte, cuando se comunica, viene con algunas particularidades que uno dice, bueno, es un bono al 2030, es un bono que extiende la duración de deuda, eso es bueno en la toma de deuda. Es un bono que se paga en dólares y se cobra en pesos, con lo cual también es muy bueno. Digo, habla de un muy buen instrumento, viéndolo desde los zapatos del Tesoro. Claro, que necesita capturar. Que necesita capturar dólares y que va a pagar en pesos esos dólares, también está muy bien. Entonces era un instrumento y bajo legislación local, o sea, ni siquiera cedía soberanía en la jurisdicción internacional. Una maravilla. Una maravilla. ¿Y? Una creación de ingeniería financiera. Bravo, Kirchner. Le hiciste bárbaro. ¿Y qué pasó? Entonces la pregunta es, ¿quién va a prestarle? Entonces vos comunican esto y vos decís, ¿quién va a poner dólares para recibir pesos al 2030? Entonces decís, acá hay triquiñuela, acá algo hay. Y es muy difícil de descubrir, porque cuando te lo plantean así, decís, ¿por dónde entro? Entonces, bueno, una posibilidad es ver a qué tasa se adjudica. Esa es una posibilidad. Cuando uno va a leer el prospecto, bueno, eso se ve en la adjudicación. Ahí puede haber una cosita. Otra cosita puede haber en si efectivamente ese es el plazo de vencimiento, porque ¿qué ocurre? Si yo le compro un bonte al Tesoro, sí, le doy los dólares, sí, yo con ese papelito ya puedo ir a operar al mercado secundario. ¿Se entiende? Claro, ya lo sí. puedo ir a vender. Entonces ahí empieza a jugar otros precios y otros valores. Con lo cual,
Digo, ahí también puede haber un gatito encerrado a descubrir, ¿no? Porque una vez más, estamos hablando de instrumentos financieros, de una licitación, de cifras que se calculan en billones, que tienen un montón de siglas, BN, TR, tasa real, tasa nominal, valor adjudicado nominal. Digo, es difícil de leer, digo, se necesita ayuda. Y para mí, que Así no que sé de economía... le voy a agradecer, le tengo que agradecer profundamente a todos los grandes operadores financieros que ayer con mucha paciencia estuvimos trabajando para... descubrir la tequinuela. Qué linda sensación, porque para salir un poco de tanta angustia hay que decir que cuando uno descubre y decís, es así, claro, lo entendí. Qué turro este Kirno. Ese momento es orgásmico. Es orgásmico. ¿Y dónde lo encontró? Dura poco. Bueno, entonces decíamos, bueno, en el prospecto también, en la duration, ¿no? En lo que se llama duration, perdón, la duración. Entonces decís, Sí. qué raro el 2030. Bueno, entonces empecemos a desagregar, ¿no? Y entonces, ¿y por qué se hace de dólares por este mecanismo, siendo que estamos en el periodo de ingreso de mayor volumen de dólares dado la cosecha gruesa? Podría comprar barato, estamos hablando de que el dólar puede irse a 1.250, digo, es un dólar posible para el mercado, ¿no? Explicándolo para el mercado. ¿Por qué hace todo este dibujo? Bueno, entonces vamos a la duración. La duración no es 2030 porque tiene una cláusula que se llama reaseguro, esto que se conoce como put, que también te aleja. Digo, si put no entendí, chau, cerré la persiana. Es simple, el put es un reaseguro de cobro, es en cierto deadline que está puesto para el 27 de mayo, si no querés llegar al 2030 y querés cobrar, el 27 de mayo decís, a mí me pagan. Eso es el put. Entonces no dura hasta el 2030. Pero 27 de mayo fue... No, 27 de mayo el 27. Dentro de 2 años, que también es una duración interesante. Pero viene con cupón. ¿Y qué es un cupón dentro de un bono? Un cupón es un corte que paga semestralmente un proporcional del valor del bono, con lo cual también tiene ahí otro estimulante. Claro. Otro estimulante muy interesante. Digo, Para que que pone no en juego el plazo, porque para que no voy se cobrando. deprecie el valor del bonito. Claro, se va cobrando un porcentaje del valor nominal más una capitalización sobre los intereses. Con lo cual cada 6 meses hay un pago ahí. Ahí hay un pago, o sea, no vence en el 2030. Ya tenés una cláusula de activación en el 27 y semestralmente vas cobrando una cuota aparte de ese valor. Entonces ya ahí hay cosita. Tasa. La tasa fue fenomenal de adjudicación. ¿Cuánto? 29,5 es un 30%, ¿no? Para convenir, 30%. ¿30% de interés? 30% de interés paga. ¿Eso no existe o sí? Está muy por encima de la expectativa de mercado. ¿Sí? Usted me ha hablado de que ya un 9% era un montón. No, pero igual acordémonos que es en pesos, que se paga en pesos. Es un 9%, es un montón si se paga en dólares. Ok. Y si se paga en pesos, 30% también. ¿Por qué? Porque vamos a ver a qué tasa estaba operando el mercado. El mercado estaba operando en la zona de los 20-25% en pesos. Bien. Ahí está operando. Entonces, convalida una tasa. ¿Qué dice cuando convalida esta tasa del 30%? Bueno, legitima que el dólar posiblemente se devalúe el 30% y que la inflación corra el 30%. ¿Por qué? Porque la tasa justamente lo que hace es mejorarte frente a esos indicadores. Claro. Si nosotros tuviésemos efectivamente una inflación que va a un dígito, no tenés por qué convalidar una tasa del 30%. Entonces te dicen, no, bueno, porque no es ese el parámetro. Cuando das esta discusión, decís, convalidaste 30% y estás esperando una inflación de un dígito, ¿por qué estás pagando tanto en pesos? ¿No? Entonces dicen, no, porque los inversores extranjeros no miran la inflación, no les importa el poder de compra de los pesos. Lo que quieren a término es llevarse más dólares, es lógico. Bueno, entonces, pero vos tenés una devaluación implícita ahí del 30%. Y ahí vos decís, y a esto que me contestás. ¿Qué? ¿Vemos? Bueno, ellos, digo, cuanto la apuesta es a que no se devalúe, cuanto menos se evalúe el dólar, más ganan también. Pero lo interesante acá también es ver este negocio, cómo se cierra, ¿no? Porque una vez más nos preguntamos, ¿quién le va a poner? Aún ganes 30%, estás poniendo dólares para llevarte pesos, apostando a que no se devalúe más del 30%, porque es ahí donde ganás, siendo un fondo extranjero, que ya entraste a la Argentina, no son los que ya entraron a la Argentina, son peores. Viste que los fondos de inversión
tenés los más prestigiosos, los blanquitos, que ya quebraron en el 2008, pero nadie se acuerda, la JP Morgan, el Citi, son los buenos. Después tenés otro segmento que son los que yo les llamo los boliches de la costa, Templeton, Fidelity. Son los que yo llamaría buitres. No, porque los buitres son estos, los que vinieron ahora, tan más abajo incluso que Templeton. Son más carroñeros, mucho más carroñeros. Es otro grupito que tiene ya nombres de localidades norteamericanas. Midland. Midland es un club de acá de la primera C, Glesser. Ahora le voy a decir los nombres bien. No importa, no importa. No, le digo los nombres bien, pero el sí. El concepto está bien. Tienen lo de los capos, que son los que ya conocemos, JP Morgan, Citi y bla. Los boliches de la costa, que son los de Guzmán, los que reestructuró Guzmán, Templeton, PIMCO, y ahí podemos ubicar a BlackRock también. Y estos que vienen ahora que son como los feos de Wall Street. Uy, te vas a meter ahí. Son los punga, ¿qué son? No, es claro, es como ir a la whiskería a las 5 de la mañana. No podías ir a cenar a un lugar lindo e irte a dormir a las 12, no. Tenías que estar a las 5 de la mañana tomándote un whisky con los viejos faloperos. Yo le agradezco esta disección que hace porque yo a BlackRock lo juzgué siempre como buitre. Claro, porque todavía no habíamos llegado a este nivel. Uno va conociendo cada vez más infierno con la medida que va bajando. Claro, usted me está blanqueando a BlackRock. Ahora parece aceptable. BlackRock es bueno. Tiene más reputación BlackRock ahora, parece. Sí, BlackRock es el principal fondo de inversión a nivel mundial, hay que decirlo, y tiene sus tentáculos apoyados en cada una de las empresas estratégicas de la Argentina. Tiene, creo que un poco, se acerca al 6% de IPF BlackRock, es un montón. El 6% de IPF solo BlackRock. Bueno, pero volviendo a este bono y a esto que voy a explicar ahora. Si el Banco Central, como decíamos, la tasa se venía moviendo entre el 20 y el 25, y esto convalida una tasa del 30. El Banco Central comunicó y oficializó, son dos noticias que vamos a linkear, que había intervenido en el dólar futuro vendiendo dólares futuros. Esto está en la posición del Banco Central que dio a conocer para el mes de abril 400 millones de dólares. Desde la consultora Outlier de Gabriel Camaño decían que mayo había vendido 1.000. O sea que es un montón, 1.000 millones de dólares, que es cierto que no bajan de las reservas porque son a futuro, no los vende a futuro, pero son contratos en los que queda que va a vender esos dólares y la tasa es del 22% a lo que los vende. Entonces, está vendiendo, es el mismo bien, estamos hablando de dólares. Vende dólares al 22% y paga por comprarlos el 30%. ¿Y la fecha de vencimiento de esos contratos? Ahí está lo que pone en juego, o ahí está el riesgo del casino. Digo, porque es un negocio no cerrado, casi cerrado. Porque estamos viendo esto, digo, yo, inversor extranjero, compro dólar futuro, pago 22%, me doy vuelta y lo vendo al 30%. Bueno, pero la duration del dólar futuro es 12 meses. Un año. El más largo. Pero ya tenés una garantía. Digo, en un año, digo, ahí estás jugando con qué valor vaya a tener ese bono en el mercado secundario cuando te des vuelta y lo vendas. Si pierde o si gana. Por supuesto que ahí hay un nivel de apuesta. Sí, estamos hablando que son fondos de riesgo. Pero de movida, yo te podría decir que a 12 meses ya compraron al 22, algo que van a cobrar al 30. Claro, pero... Desde ahí, bueno, ahí entendés por qué entran estos fondos de inversión. Porque hay ahí ya un negocio hecho en el primer año. Pero y después cuando me tengo que ir me voy. Le sumo una consulta. Que lo pongan a 22% para el 2026, a ese dólar o contrato de dólar futuro. Implica que desde el Estado están tratando de tensionar a la baja el tipo de cambio, porque si no se convalida el 30%. Claro, y el bono tendría que haberse vendido al 40%. Para vender el bono no tendría que haber vendido al 40%. Traccionando a la baja. La tasa, están tratando de conseguir una tasa de financiamiento cada vez más barata, pero así todo están garantizando un negocio que ya de movida tenés una diferencia de 9 puntos haciéndola nada más. Una diferencia de 9 puntos en 12 meses haciéndola. Y ahí vas entendiendo por qué le prestaron esos $1.000 al gobierno. Ahí hay una ingeniería. Esos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones, ¿qué dije? $1.000. 1.000 dólares. Yo pienso que las escalas son esas porque la mía está muy por debajo. Ya $1.000 es un montonazo para nosotros. Para mí con $1.000 el tesoro le tendría que sobrar. ¿Sabés lo que haría yo con $1.000? Mínimo te salvo el Garrahan. Con $1.000 yo te salvo el Garrahan. Bueno, entonces se encontró esa diferencia. Esa diferencia ahí hay una triquiñuela.
Pero además, que es lo que marca Gabriel Camaño, que es el director de la consultora Auler, una consultora del mercado, es que todo este dibujo no solo le garantiza cierto negocio a lo peor de los fondos buitre, que además cuando se quieren ir se van y dicen, no está la plata, y te revientan la puerta del Banco Central y se llevan lo que hay. Por eso siempre el Banco Central es un prestamista de última instancia, sobre todo si se paga en pesos. Si se paga en pesos le van a patear la puerta del Banco Central. Es que es un mecanismo de aumentar la masa monetaria sin reconocerlo. Porque ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, yo no compro dólares hasta que el dólar no toque el piso de la banda, sí, que en este momento está en 980 pesos, porque la banda va para abajo en su nivel inferior y sube en su nivel superior. Estos son los movimientos que tiene un crawl implícito, mensual, entonces ya hoy el piso de la banda está más cerca de los 980 y por supuesto la banda superior está encima de los 1400, que no va a comprar hasta que el oficial se ubique en ese nivel. ¿Por qué? Porque dice que si convalida un precio más alto, tiene que emitir más pesos para comprar esos dólares y eso es exceso de liquidez según cómo estipula la base monetaria, porque para calcular la base monetaria en este esquema que tienen ellos en la cabeza, que es una convertibilidad, no importa qué precio nominal, digo, puede ser, su precio nominal de convertibilidad está en la zona de los 1000. Si convalida una convertibilidad encima de ese valor nominal, hay más pesos en el mercado de los que ellos calculan en este famoso punto anchor del funcionamiento de la dinámica de la economía. Entonces dicen, bueno, no compro para no volcar exceso de liquidez al mercado. Pero cuando vos estás convalidando una tasa del 30% en pesos, necesariamente estás aumentando la masa monetaria a un nivel fenomenal, que es del 30%, porque ¿de dónde salen esos intereses? Si no es de la liquidez en pesos. ¿Y ellos qué esperan? ¿Que esperan recaudarlo a partir de las exportaciones de soja o esperan emitir? Todo esto es correr todo el tiempo el arco, extender una vez más, extender durations, que es lo que buscan, extender permanentemente los plazos. Pero también se derrumba esta narrativa de la masa monetaria controlada, fija, y choca de bruces contra el argumento de la necesidad de remonetización. Pues si vos tenés una necesidad de remonetización, justamente, que es lo que le critican todos, porque ayer marcábamos que las reservas ocupan la centralidad del debate económico, desde, quienes están poniendo las reservas en el centro del debate económico es en función de sus intereses, porque las reservas garantizan dos cosas. Por un lado, el poder de fuego del Banco Central para contener una corrida. Para eso están. Y por el otro lado son la garantía de repago de los acreedores. Por eso Arriazu, que es representante de la economía más ortodoxa, bueno, Cristina lo dijo, él fue colaborador de Alfredo Martínez de Oz, incluso lo vinculó al diseño de la tablita, y cobra 4 palos por hablar, Arriazu, 4 palos por pararse en un... Arriazu salva el garrajo. Le dicen tienen que juntarse a 1000 palos porque está hablando por los acreedores de la Argentina. Incluso subordinó la meta del equilibrio fiscal a la acumulación de reservas, Arriazu. Muy interesante, muy interesante. Dice, bueno, mucho equilibrio fiscal, pero mira Brasil. Brasil es deficitario, tiene 250.000 millones de dólares, se gasta 40.000 y no pasa nada. Le dice Arriazu como... Ese debate es una maravilla. Pero una vez más, choca de bruces, no solo contra esto de fijar la base monetaria, sino que además, muestra esto de que se le desacopla lo que ellos llaman la remonetización de la economía, ¿no? Este auto que ellos dicen que va y que cada vez necesita más nafta. Si necesita más nafta, lo que debería hacer es lo que le está diciendo la ortodoxia: anda y compra dólares como corresponde en el medio de la banda, sigue estando barato, acumulas reservas y nosotros nos quedamos tranquilitos de que algo nos vas a pagar. Volviendo a esta primera pregunta, que me parece que es la que ordena un poco esta maniobra: ¿quién le presta dólares a este gobierno después de haberse quemado con leche, la historia de la Argentina, los 9 default, el resquemor que hay en Wall Street realmente para concederlo? Bueno, los amigos de Daza, el viceministro de Economía, está hace 2 semanas en Washington, muchos dicen que vive ahí en realidad, negociando el RIPO, ¿no? Estos 2.000 millones de dólares que el gobierno espera, que necesita urgentemente, el crédito mediante el cual se dejaron los lingotes de oro, este crédito que se viene negociando desde el inicio del gobierno. Parecía ya tenerlo cocinado, pero el clima de volatilidad en Estados Unidos realmente ralentizó mucho las negociaciones, y este bonito
viene a saldar o a compensar eso con estos fondos que son la peor carroña de Wall Street, pero en definitiva son los amigos del equipo de economía. Triple Click.